Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de hoy viernes 3 de septiembre. Son las 4:59 de la tarde, en una tarde muy fría, con mucho viento y con mucha llovizna aquí en la ciudad de Bogotá, en donde me encuentro transmitiendo en vivo especialmente para ustedes. E iniciamos este episodio podcast con una muy buena canción de la banda Talk Talk. Hola, ¿estás buscando sentirte cómoda y a la moda? En Zapatos Taki Luxury encontrarás moda, comodidad, belleza y elegancia. Un calzado fabricado con las mejores pieles importadas y nacionales. Aprovecha ahora porque tenemos grandes promociones. Llámanos al 301-7725-726. 301-7725-726. Zapatos Taki Luxury, hecho por manos santanderianas para ti. Hemos luchado mucho tiempo y hemos sufrido la pérdida de muchos seres queridos, pero no estamos solos. Hay grupos de resistencia en toda Colombia. Manténganse vivos, no tienen idea de lo importantes que son y de lo importantes que se volverán todos y cada uno de ustedes. El uribismo está planeando algo grande, pero la resistencia está planeando algo aún más grande. Somos Post La Verdad, y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Post La Verdad.
Estaba sonando la canción Talk Talk de la banda Talk Talk, canción que ha sido colocada en la descripción de este episodio podcast de Pos la Verdad, tanto en el hilo anclado de @poslaverdad como en la descripción de este episodio podcast aquí en Spreaker y en cualquier otra plataforma. Y es que ya saben, el podcast de Pos la Verdad se emite en vivo y en directo desde la ciudad de Bogotá a través de la plataforma de Spreaker. Desde las 5 de la tarde intentamos siempre estar conectados acá con Javier de lunes a viernes. Ya después nos pueden escuchar en diferido en todas las plataformas de podcasting, porque el episodio podcast que emitimos se sube automáticamente en estas diferentes plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio, iVoox y demás. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden seguir, nos pueden compartir, nos pueden ayudar a crecer y demás. Las ventajas que tiene, por ejemplo, el escucharnos en vivo es que usted puede escuchar y comentar y compartir sus opiniones aquí en el chat en Spreaker, como lo hace doña Diana Reuter, que se conecta y dice: hola amigos, Pos la Verdad. En la descripción de este episodio podcast está toda la información de nosotros, está el enlace del grupo en Telegram de Pos la Verdad para que hagan parte del grupo en Telegram. Un saludo a todas las personas que nos acompañan siempre ahí en Telegram, en el grupo oficial de Pos la Verdad. También está el enlace de Tu Tienda Informática, que es la tienda de productos informáticos que tiene Don Iván Dacho, quien hace parte también de Pos la Verdad, con los jueves tecnológicos. Ayer un jueves más bien futbolero e indignado por el empate, me enteré después del empate de Colombia contra Bolivia. En la descripción de este episodio podcast también están nuestros enlaces tanto de Patreon como de PayPal, por si nos quieren apoyar, por si nos quieren ayudar, por si les gusta lo que nosotros hacemos. Y también está el enlace del episodio del 24 de agosto que yo hice, en donde anticipaba el sentir y lo que iba a proceder por parte de la Corte Constitucional frente al tema de la cadena perpetua, la prisión perpetua contra los violadores. En el hilo del trino anclado también he colocado un enlace de un hilo de trinos que colocó en la misma Corte Constitucional, en donde da a conocer el sentir y el sentido y sus motivaciones para este fallo, porque es importante tenerlo en cuenta para el episodio podcast de hoy. Si usted no ha escuchado el episodio podcast del 24, lo invito a que lo escuche, pero aquí vamos a traer muchas de las cosas que yo dije en su momento, anticipándome a lo que iba a ser este fallo de la Corte Constitucional, fallo que toca entrar a analizar y toca volver a hablar sobre el tema, porque lastimosamente se está prestando para fake news, para malas interpretaciones, para decir que la Corte Constitucional es una manada de pedófilos, que eso no es una corte democrática, sino una corte inquisidora, pedófilo, bueno, un poco más de cosas. Pero bueno, ahí está la situación. Eso es lo que está sucediendo, eso es lo que está pasando. Entonces vamos a hablar de eso ahorita. Y también vamos a hablar al final de este episodio podcast sobre, lo que ha pasado con el tema de la moción de censura contra la ministra Karen Abudinem, la Mintic. Pero bueno, no me quiero adelantar más. Estoy revisando acá Twitter, estoy revisando acá Telegram. Listo. Perfecto, ¿no? Iniciemos de una vez. Y es lo siguiente. La Corte Constitucional en su comunicado de prensa, centrémonos en el comunicado de prensa, no nos centremos como tal en el fallo. El comunicado de prensa de la Corte, que es el comunicado 33 del 2 de septiembre del 2021, es muy claro y ya nos va dando en las primeras partes cuáles fueron las motivaciones para este fallo. Dice lo siguiente, lo voy a leer, ese párrafo textualmente acá. La Corte encontró que acoger ahora una sanción como la prisión perpetua configura un retroceso en materia de humanización de las penas en la política criminal y en la garantía de resocialización de las personas condenadas. Concluyó que el Congreso de la República transgredió su poder de reforma al incluir la pena de prisión perpetua revisable en el artículo 34 de la Constitución, pues afectó un eje definitorio de la Carta como lo es el Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana y en consecuencia sustituyó la Constitución. Este parrafito es maravilloso, este parrafito me hace que sienta que la Corte Constitucional ha hecho para lo que está hecha, y es defender la Constitución y defender el Estado Social de Derecho. Es más, ellos lo señalan como Estado Social y Democrático de Derecho. Están haciendo un muy buen llamado.
Le están diciendo a los del Congreso que son unos atrevidos, que son unos ignorantes del tema y que ellos no pueden sustituir la democracia y no pueden sustituir la Constitución. Y mucho menos porque como son partido mayoritario del Centro Democrático pueden venir a hacer lo que se les dé la gana. No es la primera vez, pero han sido otras veces en donde la Corte Constitucional se ha planteado y se ha plantado oponerse en derecho frente a todas las posturas populistas del uribismo. Van a decir, ¿pero por qué el uribismo, Andrés? Pues porque el uribismo promovió esto. Los famosos grupos pro vida que son de corrientes uribistas, que votan por el uribismo, que votan por el que diga Uribe, que votaron por Duque. Estamos hablando de Centro Democrático, estamos hablando de conservadores, de los partidos cristianos que hacen parte de esa gran coalición de derecha extrema que gobierna hoy Colombia, que tienen a Iván Duque en la presidencia, que tienen y que son mayorías en el Congreso, que tienen a los entes de control bajo su mando, bajo su influencia. Y recordarán ustedes que en ese episodio del 24 de agosto, que a todas estas fue un episodio accidentado porque tuvimos problemas con Spreaker, tocó emitirlo a través de Twitter Spaces, luego lo grabé y a su vez ya quedó en diferido, quedó disponible en todas las plataformas. Hablábamos sobre cómo el uribismo busca imponer su propia ideología, que en este caso la misma Corte Constitucional dice que es regresiva. Imponer ese tipo de ideologías es caer en retrocesos, es desconocer los avances que se han tenido en materia de derechos humanos, a nivel jurisprudencial, a nivel de bloque de constitucionalidad, ¿no? Lo que hoy es Colombia, y gracias a la misma Constitución del 91, eso lo quiere desconocer el uribismo y busca con eso sustituir la Constitución. Lo decíamos el 24 de agosto. El uribismo tiene dos de las tres ramas del poder público. Tiene presidencia, tiene Congreso y tiene los entes de control a través de Barbosa en la Fiscalía, a través de Margarita Cabello Blanco, exministra también de Duque, en la Procuraduría, también está el tema de Contralorías, ¿no? Todos los entes de control lo tienen ellos. Y aún así, con todos los entes de control y el ente acusatorio que es la Fiscalía y demás, los uribistas no han sido capaces de dar resultados en torno, por ejemplo, al tema de seguridad, en torno a la disminución de la comisión de delitos. Es más, en torno a la protección de la infancia y la adolescencia frente, por ejemplo, a los delitos de carácter sexual, que se cometen incluso en forma abusiva contra un menor de 14 años. Y lo hablábamos ese 24 de agosto con ustedes, que eso no se soluciona con penas altas, como lo quiere implementar el uribismo a través del populismo punitivo, que a todas estas va en contravía de la política criminal, y acá la misma Corte Constitucional lo resalta, sino que ellos piensan que con penas altas la gente va a aplaudir, les va a votar a ellos y van a generar indignación cuando estas penas altas no se las aprueben. Cuando en realidad el tema de la educación sexual, el tema de la prevención frente a la comisión de esta serie de delitos que son, obviamente, que son con todas las razones que puedan haber, algo que se tiene que rechazar, algo que es absolutamente monstruoso, que un mayor de edad abuse sexualmente de una persona menor de 14 años, ¿cierto? Que está en una fase de crecimiento y por lo tanto la misma Constitución y la misma ley lo entablan como delitos de carácter abusivo, porque es que este era el enfoque que tenía esta norma, la de la prisión perpetua. Obviamente uno está en contra de esas cosas, como también se está en contra de que cualquier persona abuse o acceda carnalmente y de forma violenta a cualquier otra persona, que vaya en contravía de su capacidad de decidir, de su consentimiento, con quién debo o con quién quiero o no quiero tener relaciones sexuales. Pero como estamos centrados con el tema de la cadena perpetua contra violadores de menores, hay que centrarnos frente al sentir de la misma ley, que habla que una persona menor de 14 años no está en capacidad de decidir y por más consentimiento que alegue tener, esa relación va a ser de carácter abusivo. ¿Y cómo entonces se evita ese tema? ¿Cómo se puede lograr disminuir las cifras de relaciones sexuales abusivas, que también pueden ser violentas, en contra de un menor de 14 años? ¿Cómo alguien que no está en su sano juicio va a querer meterse con una persona menor de 14 años?
o cómo es que una persona menor de 14 años termina en una situación pues de ese talante sexual. Entonces lo hablábamos el 24 de agosto pasado, que esto se soluciona como se ha hecho en otros países, y es con tema de educación, teniendo clara la educación en muchas cosas, ¿no? Lo que es la educación sexual y lo que esto representa, el saber usar un condón, el saber usar una pastilla anticonceptiva, el saber cuidarse, el saber tener la fuerza de voluntad y decir si quiero o no quiero tener relaciones consensuadas, ¿no? El poder detectar dentro de las familias, acompañados por presencia del Estado, a la hora de detectar a una persona que pueda tener un comportamiento errático, enfermizo, para prevenir que esta persona, por ejemplo, se nos vuelva un Rafael Uribe Noguera. Y recordarán ustedes que este tema de la prisión perpetua lo promocionaba el uribismo, poniendo como ejemplo el caso de Rafael Uribe Noguera. Y ese 24 de agosto hablábamos que, por ejemplo, no es garantía que Rafael Uribe Noguera, por haber crecido en una familia muy prestante, de una condición económica solvente, pues iba a eximirle que resultara, o sea, que terminara cometiendo lo que hizo. Que incluso yo recordaba que una vez en un Uber un conductor me decía, increíble lo de ese tipo Rafael Uribe Noguera, el tipo, una familia de bien, una familia prestante que termine eso uno creería que pasa en las peores familias, en las familias de escasos recursos donde no tienen acceso a una universidad. Y sí, Rafael Uribe Noguera tuvo acceso a universidad, tenía una muy buena vida y todo, pero eso no lo eximió, ¿no? Para que, o más bien eso no evitó que él cometiera esos dejámenes y esas atrocidades como las que él hizo. Y eso se soluciona con tema de educación sexual, porque por más universidad que haya tenido él, muy seguramente él no tuvo esa concepción y ese entendimiento de lo que es la educación sexual, que es el respetar a la otra persona, que es, primero, que uno no se tiene que meter con un menor de edad. Segundo, que si uno se va a meter con una persona, esa otra persona también va a querer meterse con uno. Y que muy seguramente él no miró el código penal a ver cuál era la pena máxima que le iban a implementar y decir, oh, mira, me van a meter una pena alta, entonces yo mejor no hago ese delito porque si no me pueden meter una pena alta. Y se la metieron. ¿No? El enfermo sexual, el enfermo delincuente sencillamente comete su ilícito, busca cometerlo, busca esa satisfacción personal que le va a ocasionar el cometer ese tipo de vejámenes, de atrocidades. Es que esto yo realmente no le encuentro otra palabra, pero tampoco entonces le es aplicable caerle con toda castración química, pena de muerte o cadenas perpetuas, porque esto va en contravía de la Constitución. Y contrario a lo que muchos piensen y a lo que muchos consideran, estos delincuentes, por más enfermos delincuentes que son, tienen derechos y hay que respetarles unas garantías procesales. Y no pueden ser sujetos de que se les imponga una pena excesiva, una pena que busca no que se garantice la justicia, sino una satisfacción más bien propias de la venganza. Porque eso es lo que al fin y al cabo querían los uribistas y quieren estas personas que buscan el tema del populismo punitivo. Iván Dacho dice, muy buena tarde, país de emociones de impunidad. Bueno. He encontrado en Twitter, y curiosamente quienes se oponen al fallo de la Corte y quienes criminalizan y quienes quieren y buscan culpabilizar a la Corte Constitucional por la decisión que hizo, son uribistas, pero también he encontrado gente del Partido Verde. Por ahí vi que incluso están rondando fotografías, y es que en su momento el mismo Partido Verde impulsaba este tipo de reformas a la Constitución para imponer este tipo de penas como la cadena perpetua. Es que el populismo punitivo vende. Esa sensación de decir, vamos a meter penas más altas, vamos a implementar la cadena perpetua, vamos a castrar químicamente a los violadores, vamos a, mejor dicho, trabajos forzados, les falta decir un poco más de cosas. Claro, eso vende. Eso vende en una sociedad que es ignorante, eso vende en una sociedad que no tiene acceso a la justicia, o que si lo tuvo, sencillamente no comprendió que con penas altas, que con penas excesivas,
no se logra encontrar la justicia y sencillamente va en contravía de las dignidades que se tienen que respetar incluso entre todas las personas. Que por más delincuente que es, pues esta persona tiene y es merecedora de una pena justa, proporcional, conforme a los hechos que cometió. Y aquí en Colombia ya tenemos penas muy altas. La pena máxima son 60 años. Entonces ustedes hagan la cuenta de si una persona que cometió un ilícito y le compete la pena más alta, que son 60 años, y esta tiene 20 años mínimo, pues hagan la cuenta, son 80 años, de ahí para arriba, por ejemplo. Entonces, la Corte Constitucional hace bien al defender el Estado Social de Derecho, hace bien en defender la política criminal y hace bien ella, la Corte Constitucional, al establecer que el Congreso no puede sustituir la democracia y no puede sustituir al Estado, no puede sustituir la Constitución. Jen se conecta y dice: buenas tardes amigos Post la Verdad. Y la Corte Constitucional nos dice que las penas son humanas. Las penas tienen que operar dentro de un parámetro de dignificación y de tratar a la persona, al delincuente, como un enfermo que ha transgredido la ley, y que el fin de esa pena, aparte de castigarlo, aparte de sancionarlo, es buscar que esa persona se pueda resocializar. Y con penas excesivas como la prisión perpetua, eso no se puede lograr. Se pierde todo objetivo y lo que se busca es, aquí, vuelvo y digo, es una satisfacción momentánea, personal, que puedan tener algunas personas para ver a otra que se pudra literalmente en la cárcel. La política carcelaria de Iván Duque no se ha visto mejorada. Por ejemplo, no se han construido mejores cárceles, no se han adecuado las que ya existen. Vivimos en un país hacinado, en donde cualquier persona que paga un delito no lo va a estar pagando en las condiciones mínimas, en las condiciones de respeto, en las condiciones humanitarias, por decirlo así, sino que sencillamente está en un caso de hacinamiento, está en un caso en donde incluso la puede pasar peor estando en la cárcel que estando fuera, en donde hay casos de microtráfico, casos de violaciones, casos de torturas, casos de asesinatos, de lesiones y de cuántos delitos se pueden cometer allá adentro. Es más, ¿cuántos de nosotros no hemos estado recibiendo mensajes de texto ganándonos un premio de 20 millones a cambio de hacer algo? Y que muy seguramente, y como se ha establecido, son mensajes que vienen de las cárceles. O sea, realmente la política carcelaria en Colombia por parte de Iván Duque, que es el competente frente a este tema, porque a eso le compete al Ejecutivo mejorar y establecer una política carcelaria, ejecutarla como debe ser, no lo ha hecho. Pero sí venía a impulsar el tema de la prisión perpetua como promesa de campaña. Promesa de campaña que muchos uribistas están recriminándole a la Corte Constitucional diciendo es que ellos están desconociendo la democracia porque la gente votó para que Iván Duque promoviera la pena, la prisión perpetua, la cadena perpetua, y que es la Corte Constitucional la que está desconociendo la voluntad del pueblo. Que a razón de que una corte o unos magistrados que no fueron elegidos por nadie, según ellos, vienen a tomar esa clase de decisiones en contravía del sentir y de la voluntad del pueblo. Pues es que resulta que la misma Corte Constitucional nos está cuidando, o sea, está cuidando a los ciudadanos de los mismos ciudadanos colombianos. Porque imaginen lo peligroso que es que un régimen se establezca como ya estamos viendo acá en Colombia que lo hay, para imponer entonces a futuro penas entonces a las personas que no comulguen con su pensamiento político, penas a las personas que no compartan una creencia religiosa, por ejemplo, o penas por el simple hecho de salir a protestar en contra del gobierno de turno. Porque aquí la pena de muerte sí la han estado aplicando. Y ya hemos visto muchas veces como agentes del SMAT disparan directamente contra quienes salen a protestar en contra del gobierno de Iván Duque. Entonces, porque ese es el sentir del pueblo, está bien y lo tenemos que respetar. El uribismo nos quiere llevar a la justicia de liberen a Barrabás y suelten y amarren a Jesús, crucifican a Jesús, suelten a Barrabás y condenen a
a Jesús. Los jueces de la República no se eligen de forma democrática porque ellos no cumplen una función política y mucho menos democrática de representación. No, ellos cumplen una función de juzgar, analizar, interpretar las leyes de forma imparcial frente a un caso en concreto. Por lo tanto, la razón de ser de ellos elegirse como magistrados, como jueces de la República, no va a ser acorde a un tema democrático de votación popular en donde yo voy y voto por el juez que más me simpatiza. Entonces vemos a un juez haciendo campaña y diciendo: yo voy a ser un juez implacable y voy a aplicar la Constitución con un carácter católico, con un carácter cristiano, con un carácter uribista. No. De hecho, la forma de elección de los magistrados, por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, es la misma Corte la que elige sus propios magistrados. En el caso de la Corte Constitucional son ternas enviadas por diferentes organismos, entre esos presidencia. Es ahí en donde Uribe ha logrado coronar magistrados de carácter o de corte uribista, pero que no resultan ser mayoría y que les toca sí o sí someterse a lo que los otros 8 magistrados deciden en cada caso en concreto. Es por eso que la misma Corte Constitucional no le avaló, por más de tener un presidente de la Corte Constitucional que era uribista, que era el asesor jurídico de la Casa de Nariño en la época Uribe, diciendo que Uribe no se podía reelegir indefinidamente en Colombia y que por eso en el 2010 tuvimos unas elecciones con Juan Manuel Santos como el que diga Uribe en vez del mismo Uribe. Y no por nada el mismo uribismo le carga bronca a la Corte Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia, bueno, a la rama judicial en general. Y hoy le están cargando mucha más bronca. Entonces alguien decía: si Duque es abogado, Uribe es abogado, y hay abogados como Cancino, como el Aspriella y otros más dentro del uribismo, ¿cómo es posible que el uribismo promoviera el tema de la prisión perpetua a riesgo de que se cayera? Porque era obvio que se iba a caer. Ahí está el episodio del 24 de agosto en el que yo hablo sobre las razones que iba a utilizar la Corte para tumbar esto. Razones y de sobra. Pues porque esto también es una movida política y estratégica de lo más sucio que pueda haber, y es sacar proyectos que sean populistas, que gocen del cariño, de la simpatía de la gente, para que, y en virtud de su eventual inconstitucionalidad, la Corte Constitucional los tumbe, los declare inexequibles, y después salga a decir que ellos, la Corte, esos magistrados comunistas, castrochavistas, están en contra de nuestros principios de colombianos de bien, de esa Colombia de bien uribista que respalde y que cree en Uribe. Hay que tumbar esa Corte. No por nada Uribe también proponía referendos para tumbar los fallos de la Corte Constitucional, sustituyendo una vez más la Constitución y la labor de los jueces, dedicándosela a la ciudadanía, cuando la ciudadanía en masa es obvio que nunca va a estar, y ningún tipo de ciudadanía va a estar en la capacidad de poder interpretar y analizar un caso en concreto y votarlo en un plebiscito para saber si una persona es culpable o es inocente. Imaginen la barbaridad que era lo que estaban proponiendo los uribistas. Y aquí la cuestión era esa. Es obvio que la Corte Constitucional iba a sacar este fallo. Muchos abogados lo estábamos anticipando, muchas personas lo estaban anticipando. Pero esto también lo hacen para que la persona que no entiende esto y que sencillamente se mueve desde esas vísceras, ¿no? Diciendo: es que esos de la Corte no son empáticos, no tienen empatía, favorecen los derechos de los violadores como si esos pudieran tener derechos. Así están los comentarios de Twitter, mírenlos y verán. Entonces, claro, buscan que toda esa gente la cargue en contra de la justicia y busquen elegir representantes, en este caso congresistas y presidente, que vayan en contra de la rama judicial. Y es que el uribismo está buscando de forma insistente cómo tumbar la rama judicial en Colombia. No ha podido hacerlo. Hoy la rama judicial es el último bastión que tenemos dentro de las 3 ramas del poder público que no ha sido permeado, manipulado por el uribismo.
Entonces ellos van a decir, mire, para poder tumbar lo que la Corte dice hay que elegir solo congresistas de corte uribista, congresistas de derecha, congresistas que compartan nuestras nociones en torno de la cuestión provida, en contra del aborto, en contra de los derechos, porque es que cada vez más la justicia está dándole derechos a las personas y eso está haciendo que esas personas salgan a protestar y quieran tumbar nuestra Colombia de bien, porque eso es lo que están diciendo. O escuchamos también lo que dice el mismo doctor Londoño en su programa diario de La Hora de la Verdad, por ejemplo. Muchas veces Londoño es el que mismo dice, Londoño sabiendo del tema, de Londoño siendo constitucionalista, viene a decir que la Corte Constitucional es una corte de mamertos que hay que tumbarla. Y que aquí lo que hay que crear es una corte única que conozca todo y que esa misma corte única la nombren ellos. Quieren acabar el tema de la rama judicial. Los invito de verdad a que busquen el hilo de la Corte Constitucional. Ese hilo lo hemos colocado en la cuenta de Pues la Verdad. Ahí está, ahí lo pueden encontrar. Es un hilo muy claro que recoge el sentir de lo que tiene que ser la política criminal del Estado, de lo que tiene que ser la labor del Congreso, no buscando tener penas excesivas y de carácter vengativo, sino tener penas humanitarias que busquen resocializar al reo, que busquen estar acorde de los derechos fundamentales, que busquen estar acorde de lo que es la política criminal del Estado y lo que es ser una política criminal a nivel internacional. Y es que esto también Colombia tiene que tenerlo en cuenta. El Congreso está sujeta a diferentes tratados internacionales. Y no sirve el ejemplo y no es válido el ejemplo de es que en Estados Unidos hay pena de muerte, es que en Estados Unidos hay cadena perpetua. Entonces lo decíamos en ese episodio del 24 de agosto, que así, si bien como hay pena de muerte en Estados Unidos, muchas veces esas penas de muerte, por más culpable que lo hayan encontrado, se alargan en su ejecución porque sencillamente no hay 100% de fiabilidad o de seguridad que esa persona efectivamente le sea aplicable esa pena alta, esa pena máxima. Y muchos estados dentro de Estados Unidos han buscado la forma de derogar o la prisión perpetua o la pena de muerte, la pena capital que llaman algunos. Y otra cosa es que Estados Unidos tampoco ha firmado todos los tratados internacionales que Colombia se ha firmado. Y además, dentro de derechos fundamentales y de garantías, la Constitución de Colombia está un poquitico mejor en algunos aspectos que la misma de Estados Unidos. Y eso que Estados Unidos es el país de la libertad, lo que pasa es que allá se ejercen de forma distinta. Con esto no estoy diciendo que es que Colombia es un mejor estado que Estados Unidos, no, porque no faltará el que lo malinterprete, no. Lo que pasa es que nosotros avanzamos diferente a lo que ellos hacemos, no quiere decir que nosotros nos tengamos que parecer más a ellos, no. Es más, si ustedes quieren buscar equivalentes en donde Colombia se ha inspirado mucho en materia más bien legislativa, en materia de derechos humanos y demás, léanse parámetros sobre el derecho constitucional francés o el derecho constitucional alemán, por ejemplo. Nuestras concepciones más básicas, incluso nuestro derecho civil es de corte francés. Nosotros con el tema del derecho anglosajón tenemos más bien poco, y más bien poco diría yo el tema del sistema penal acusatorio, que quedó una vaina coja mal hecha, que le intentaron implementar con un sistema de derecho penal alemán que anteriormente era un derecho penal italiano. No por nada siempre nos han dicho que nuestra cuestión jurídica en Colombia resulta ser más bien una colcha de retazos. Ay, que porque en este país sirvió tal cosa, venga, tráigalo para acá y lo implementamos. Ay, es que allá sirvió esa otra cosa, venga, tráigalo para acá. No. Y es que los ejercicios legislativos en Colombia que se han hecho se mueven así. Hay algo que pega mucho, que está de moda en tal país, nos lo traen para acá. Y es ahí en donde entra entonces una corte como la Constitucional a intentar darle un solo sentido, una sola interpretación a diferentes normas que vienen de unos contextos demasiado diferentes y demasiado ajenos al colombiano. Para que me entiendan más sencillo, es como si acá el Congreso cogiera y dijera, vamos a armar una banda musical. La banda musical se va a llamar Colombia.
Pero entonces hoy está de moda tocar guitarra eléctrica y mañana va a estar de moda tocar un piano y mañana va a estar de moda tocar una matraca. Y cada uno de esos instrumentos toca una versión diferente, ¿no? Entonces lo que hace la Corte Constitucional es como tratar de darle un orden constitucional a eso. Tratar de decir, bueno, esta ley que expidió el Congreso o que está impulsando el gobierno a través de un decreto, cosas así, pues tratar que esto tenga un enfoque, una óptica constitucional, o sea, tratar de que esto toque la misma canción y que a la medida de lo posible intente ser armonioso. Y mientras el Estado colombiano dentro de su política criminal tocaba un vals, el uribismo nos iba a meter un reggaetón con el tema de la prisión perpetua. Y no porque a mucha gente le gusta el reggaetón quiere decir que el reggaetón sea la música más acorde, sea una música de respeto o sea una música necesaria para el contexto actual. No. La Corte Constitucional dijo, qué pena, pero esto toca tacharlo. Porque aquí prima más el sentido y el respeto frente a la Constitución sobre lo que puedan decir unos congresistas que al fin y al cabo no sabemos si van a ser religiosos o no el año que viene. Trunero dice, por eso el IMPEC tiene tantos sindicatos. Y el IMPEC está a cargo del gobierno, del Ejecutivo. Ministerio de Justicia. Sí, Ministerio de Justicia. Entonces, antes estaba metido con el Ministerio del Interior y Justicia, pero luego separaron los ministerios y lo manejan así. Y el tema carcelario lo manejan con las patas. Club y hilo. Mucha gente dice, ay, ahora con esto se van a disparar los casos de violaciones, van a salir más violadores a la calle. No. Violadores lastimosamente han existido y van a seguir existiendo siempre y cuando Colombia no cambie su estrategia para poder detectar en casos tempranos esta gente que pueda resultar siendo violadores. Así de sencillo. Volvemos al tema de la educación sexual. Eso es un tema básico. En una sociedad en donde se aprendan a respetar los derechos y libertades de cada quien y que entendamos que mis derechos y mis libertades no van de forma ilimitada, sino van hasta donde comienzan los de los demás, y que dentro de una vida en sociedad, si bien yo tengo que vivir en respeto, las demás personas también tienen que vivir en respeto hacia lo que yo pienso y hacia lo que yo soy como persona, siempre y cuando yo no transgreda y no violente sus demás derechos. Pero como aquí pensamos que si entonces somos uribistas podemos pasar por encima de la ley, porque es que usted no sabe quién soy yo soy del Centro Democrático, yo soy uribista, yo tengo foto con Uribe. No. Pues ni ser del Centro Democrático, ni ser uribista, ni nada de esas cosas es garantía de impunidad. Eso es más propio de un pensamiento muy traqueto, de que si yo estoy con alguien, entonces a mí no me pueden tocar y nada. Y no por más que Uribe esté pidiendo en mis tías, entonces hagamos borrón y cuenta nueva, pues ¿por qué no? En fin, no quiero extenderme más en esto. Este episodio fue más a modo de reafirmar lo que habíamos dicho el pasado 24 de agosto. Hago la invitación a que lo escuchen. Está en la descripción de este episodio podcast para que lo puedan encontrar, lo puedan escuchar, porque ahí explico en mejor medida, porque tampoco quiero volver a repetir, a decir lo mismo, sino más bien a que ustedes vean y analicen el por qué hay las reacciones que hay hoy en contra de la Corte Constitucional frente a una decisión que a todas luces es constitucional y es garantista frente al Estado Social de Derecho que somos. ¿Por qué al uribismo le incomoda eso? ¿Por qué al uribismo le incomoda que hayan leyes y que haya una constitución respetuosa y que más bien no tengamos algo que permita hacer ellos lo que ellos se les venga en gana? No por más presidente y por más congreso que ellos tengan pueden pasar por encima de la Constitución, porque afortunadamente tenemos una Corte Constitucional que nos defiende en ese sentido. Y que pueden haber fallos en los que estemos a favor y pueden haber fallos en los que estemos en contra, sí. Pero al fin y al cabo la justicia es para acatarla. Y la decisión de un juez es para acatarla. Quiero que hablemos rápidamente sobre el tema de la moción de censura,
que ha cursado en la Cámara de Representantes son 2 mociones de censura, una que corre diferente en la Cámara de Representantes y otra que correrá después en el Senado. En este caso, vale aclarar que la presidenta de la Cámara de Representantes es Jennifer Arias, ella es congresista del Centro Democrático, por lo cual pues ha estado moderando el tema de la moción de censura en contra de una ministra del gobierno del Centro Democrático. Entonces, temas de imparcialidad obviamente no van a haber ahí. Estaban diciendo que incluso dejaran hablar a la periodista, a Paola Herrera, creo que se llama la de la W, la que destapó la olla del tema de este caso de corrupción frente a los 70.000 millones de pesos embolatados a cargo del Ministerio de las TIC, de Karen Abudinen, en donde ella, en vez de asumir la responsabilidad que le toca, viene a decir que no, que ella es una víctima en todo esto, pero pues resulta que quien funge, como lo hemos dicho en anteriores oportunidades, quien funge como ministro pues tiene una serie de responsabilidades que también le competen al presidente de la República, porque al fin y al cabo el presidente es quien designa a dedo, según se le cante, a cada una de las personas que va a ocupar a cada uno de esos ministerios. La función de un ministerio es ejecutar las labores en temas específicos que le correspondan al presidente, pero como humanamente el presidente no puede estar encima de todo, pues delega esas funciones en unos ministerios, en unos ministros. Y que si bien las responsabilidades no se delegan, aquí el responsable es, en primera medida, Iván Duque. Y obviamente en segunda medida, el ministro a cargo. Entonces, por ejemplo, con el caso de Agroingreso Seguro, que es un caso que nos puede servir mucho para en donde vienen a decir, es que Andrés Felipe Arias no se robó un peso, es que la ministra Karen Abudinen no se robó un peso, pero sí permitió o dejó, eso lo tiene que establecer la justicia en el caso de Karen Abudinen, por acción o por omisión dejó que se robaran el dinero. Andrés Felipe Arias dejó que se movieran unos recursos a otros, a unas personas que no tenían o no merecían. El uribismo se queda corto al decir, es que él no se robó un peso. No, él no se robó un peso, pero dejó que se lo robara. Que a la larga resulta ser lo mismo. Jen dice, piden mi renuncia con el propósito de desfigurar la imagen del gobierno. Dice la ministra Karen Abudinen. Pues el gobierno tiene una imagen más que desfigurada. Por ahí en las últimas encuestas ya sobrepasó el tema del 70% de desaprobación. Y este caso ayuda a ahondar más, entonces digámoslo así, Karen Abudinen ayuda a desfigurar aún más este gobierno. Caroleta nos escribe, dice, para el Centro Democrático los colombianos le salimos a deber a la ministra Karen, porque gracias a ella se develó la irregularidad, que ella es muy valiente por hacer eso y que por eso no se debe ir. Y es que esa es la razón por la cual la moción de censura no va a prosperar como nunca ha prosperado ninguna otra moción de censura. Lo decíamos una vez acá con don Javier, recién se conoció este caso. Tranquilos que la moción de censura no va a prosperar. No prosperó con el ministro Botero, no prosperó con Carlos Homs Trujillo, no prosperó con Molano, que atentaron contra menores de edad bombardeándolos. Mucho menos va a prosperar por un tema de plata. Más bien estos congresistas van a decir, bueno, ministra, ¿cómo fue la vuelta? Venga a ver, caiga acá a ver con esto. Plata con plata se arregla, entonces no hay lío. La indignación está, sí. Pero la indignación se tiene que plasmar en las próximas elecciones. ¿Ustedes quieren que haya mociones de censura efectivas? Voten por partidos, voten por movimientos que garanticen que si un ministro hace algo mal, lo sacan. Porque esa es una función que tiene el Congreso, poder sacar ministros. Le aplican la moción de censura y ya. Y desde que tenemos moción de censura, que esto viene a estar desde la Constitución del 91, pues nunca ha sido efectiva. Es que tienen el Congreso comprado. No, lo que pasa es que el gobierno de turno siempre ha buscado la forma de tener un Congreso en mayoría que le cuide y le respalde sus iniciativas y de paso los cagadones que puedan tener los ministros. Y este cagadón de la ministra Karen, pues nada, es algo que le descubrió una periodista y que si eso no se hubiera sido público, hoy estaríamos seguramente hablando de otro tema. ¿Ha habido anteriores gobiernos con tantas mociones de censura? Sí, no, a todos los gobiernos le han sacado mociones de censura. Han habido muchas, sí.
Lo que pasa es que con este gobierno los escándalos han sido más grandes. Pero han habido. A Uribe le hicieron varias. A Santos también. A Pastrana también. Y así. Lo que pasa es que la oposición lo hace. El problema es que los que se hacen llamar oposición resultan ser minorías y por más bulla que hagan con un tema de la moción de censura nunca va a prosperar. Les pregunto yo a ustedes. Con el actual Congreso que se eligió en el 2018, hubiera quedado presidente Gustavo Petro en el 2018. Digamos que por cosas de la vida y milagrosamente Petro sacó no sus 8 millones, sino sacó 11 milloncitos de votos para ganarle a Duque, porque Duque sacó 10 millones, ¿no? La diferencia rondó sobre los 2 millones. Bueno, Petro ganó la presidencia, pero tuvo un Congreso en contra, que es el Congreso actual. O sea, si Petro hoy fuera presidente, tendría la mayoría del Congreso en contra. ¿Ustedes cuántas mociones de censura creen que no hubieran prosperado en contra del gobierno de Petro? Pues todas. Todas. Centro Democrático, conservadores, liberales, Cambio Radical, cristianos. Todos citando y votando en contra de Petro. Y en contra del gobierno de Petro. Y en contra de los ministros. Ahí sí hubieran estrenado muy bien las mociones de censura. Razones no les habría faltado. Que por qué las mociones de censura no han aplicado entonces con Duque, por más bochornoso del caso como el tema de los ministros de defensa, que son los que más han citado a esto, temas de moción de censura por haber bombardeado campamentos en donde incluso habían civiles que no estaban armados, menores de edad que no estaban armados, y a pesar de que el mismo ministro Molano dijera en su momento es que son máquinas de guerra y que por eso hay que mandarles un avión con bombas, pues porque tienen el Congreso a favor. Y desde que tengan el Congreso a favor no pasa nada. La indignidad es selectiva y la indignidad tiene también mala memoria. Hoy nos indignamos por algo, mañana nos indignaremos por otra cosa, pero el gobierno seguirá. Trunero dice en estos momentos que gracias a ella que todo se descubrió. Debemos agradecerle. Debemos estar abudinados de agradecimiento. Recuerden, ella es responsable. Ella es responsable por acción y por omisión. Por acción si tenía conocimiento y estuvo al tanto y permitió que se desviara ese dinero. O por omisión si no se dio cuenta. Lo cual creería yo que es más grave, porque eso quiere decir que tenemos una ministra completamente incompetente. Y bueno, ella lo es. Porque ella no es la más dúctil, no era la más propicia para conocer sobre los temas del desarrollo tecnológico y demás del país. Recordarán ustedes que ella es tristemente recordada, o bueno, tengan en cuenta ustedes más bien, que ella es tristemente recordada por decir que las redes 5G es tener un internet 5 veces más rápido, ¿no? Que eso es lo que ella dijo en una entrevista que el mismo ministerio de la STIC todavía lo tiene montado. Esa noticia la compartimos hace poco en el grupo en Telegram y hablábamos sobre eso, cómo es aún posible que eso aún todavía lo resalten dentro del portal de prensa del ministerio, ¿no? La moción de censura no va a pasar y este gobierno seguirá tranquilo como siempre lo ha estado. ¿Cómo se arregla el tema de las mociones de censura? Pues vuelvo y digo, votando por un Congreso que sea crítico. Dependemos de que tengamos buenos movimientos y buenos partidos políticos a la altura de nuestras necesidades como ciudadanos, pero siéndole sincero, lastimosamente no creo que esto prospere, no creo que nada. Muy seguramente Centro Democrático no tendrá la misma mayoría en el Congreso, pero pues seguirán teniendo sus congresistas. Los cristianos hacen lo suyo, los liberales también. Entonces realmente no veo mayor esperanza frente al tema. Saludamos a Johnny Ramírez que dice: aquí estoy conectado escuchándolos como siempre, muy puntual. Tiempos la verdad. Muchas gracias a Johnny que nos está escuchando. Y ya, con esto me quiero despedir. Llevamos 50 minutos de programa. Quiero ir a tomar agua porque ya tengo el guarguero seco. Son las 5:50 ya de hoy viernes 3 de septiembre.
Ya saben que el podcast de Pues la Verdad queda disponible para que nos compartan, nos ayuden a crecer, ayúdenos a llegarle a cada vez más personas. Si usted quiere hablar en este podcast, los micrófonos están abiertos. Si quiere opinar o mandar un audio con sus opiniones, aquí está el espacio, como también lo está en el grupo oficial en Telegram para que nos acompañe. El próximo lunes, nuevo episodio de podcast. Miraremos si estará don Javier o no disponible, dependiendo sean sus obligaciones laborales. De mi parte les digo que muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Recuerden que el Twitter institucional es @poslaverdad, el Twitter de don Javier es @contraguardia y el mío es @jbp008. No siendo más, yo me despido. Somos Pues la Verdad y si ustedes están escuchando esto, son la Resistencia. Hemos llegado hasta el final de este episodio de podcast. Gracias por habernos acompañado.